Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a volver a hablar de técnica y vamos a volver a un tema ya explicado justo creo el primer vídeo de este canal. Sí, vamos a hablar del ciclo Otto. Vamos a hablar de cómo funcionan en general los motores de gasolina. Y me diréis, ¿por qué repetimos explicaciones? Bien, quiero volver a actualizar todos los datos y volver a hacerlos un poco más actualizados y quizá un poco mejor explicados. Así que hoy volvemos con el ciclo Otto. Vamos a ello. Bien, vamos a comenzar explicando los motores de ciclo Otto, motores como este que tengo aquí. Bien, para comenzar con esta explicación vamos a hablar de termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que trata los procesos de transferencia de calor y cómo se puede realizar trabajo con esas transformaciones. Bien, un motor de ciclo Otto en este caso, él tiene dentro de sí un sistema termodinámico que sería el cilindro y concretamente la cámara de combustión. Bien, el sistema termodinámico es una parte del universo objeto de nuestro estudio termodinámico. Bien, los sistemas se pueden clasificar en abiertos, cerrados o aislados. Abiertos si se pueden compartir con el exterior energía y masa, cerrados si solo se puede compartir, energía, y aislados si no se puede ceder ni ganar energía ni masa. Bien, aquí por lo cual tenemos un sistema termodinámico, en el cual dentro de él podremos hablar de los tres principios de la termodinámica. Dentro de este sistema solamente vamos a estudiar principalmente dos, el primero y el segundo. El primer principio de la termodinámica es el principio de conservación, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Después vamos a ver el significado de este principio en los motores. Después, el segundo principio de la termodinámica es el principio de degradación. Bien, el principio de degradación, según el enunciado de Kelvin Planck, dice que no es posible que un proceso convierta todo el calor absorbido en trabajo. Bien, y lo representa con este dibujo. Tenemos aquí una temperatura de foco caliente y aquí una temperatura de foco frío. Aquí en el medio tendríamos la máquina térmica, que transformaría el calor en trabajo. Bien, este enunciado dice que todo el calor absorbido por el foco caliente, una vez pasado por la máquina térmica, ha de ceder parte de la temperatura al foco frío, por lo cual no se podrá transformar todo el calor absorbido en el foco caliente a forma de trabajo, ya que parte de ese calor tendrá que ser absorbido por el foco frío. Más o menos esta es la explicación. Yo por supuesto no soy profe de física y por supuesto me falta mucho por aprender, pero básicamente esta es la definición del segundo principio de la termodinámica. Por lo cual, si aquí en el centro tenemos una máquina térmica, esto lo llamásemos fuente y esto lo llamásemos sumidero, el calor, la energía fluiría desde la fuente hasta el sumidero, pasando por la máquina térmica y generando calor. Bien, y ahora una vez explicado el segundo principio de la termodinámica, el principio de degradación, debería de pasar a hablar del ciclo de Carnot. Pero antes de eso vamos a hablar de un poco de vocabulario. Vamos a hablar de cómo pueden ser las transformaciones termodinámicas. Así, una transformación termodinámica puede tener volumen constante, presión constante, temperatura constante o energía constante. Si tiene volumen constante se llamará isócora. Si tiene presión constante se llamará isobara, como las líneas del tiempo, esas que marcan en los mapitas de la 5. Si tienen temperatura constante, isotérmica. Y si tienen energía constante se llamarán adiabáticas o isentrópicas. Bien, y ahora vamos a explicar el ciclo de Carnot. Bien, este ciclo es una máquina térmica. Una máquina térmica que consigue un rendimiento muy elevado, un rendimiento mucho más elevado que cualquier otra máquina térmica que funcione entre estas dos temperaturas de foco caliente y de foco frío. Bien, de eso y del rendimiento y de la eficiencia hablaremos después. Pero ahora vamos a explicar cómo funciona. Imaginaros un cilindro con un pistón y cerrado por los cuatro lados. Bien, todas las paredes del cilindro son adiabáticas.
excepto la superior, que puede ser o adiabática o mantener una temperatura constante. Bien, dentro tenemos un gas que se expande y se contrae según aumenta o disminuye la temperatura, como cualquier gas, y por supuesto a volumen constante. Bien, esta máquina térmica funciona entre una temperatura de foco caliente y otra temperatura de foco frío. Comenzamos con el ciclo. Bien, desde el punto A hasta el punto B tenemos una expansión isotérmica. Una expansión isotérmica que se produce cuando por la pared superior se implementa una temperatura de foco caliente. Esto es una transformación isotérmica, por lo cual el volumen del gas aumenta, como podéis ver aquí, hasta un punto B, en el cual la pared superior se transforma de isotérmica a adiabática. En ese punto la expansión del gas continúa de forma adiabática hasta que en el punto CD se incorpora una temperatura de foco frío. En esta temperatura de foco frío el gas se contrae. Esto es otra transformación, como aquí arriba, isotérmica. Bien, el gas se contrae hasta que llegamos al punto D. En el punto D la pared superior se transforma de isotérmica a adiabática y el gas sigue contrayéndose de forma adiabática hasta que llegamos al punto A y el ciclo de Carnot vuelve a comenzar. Bien, y como podéis ver, a la hora de realizar el ciclo nos hemos movido en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Bien, todo el área que se incluye dentro del cuadrilátero, por decirlo de alguna manera, que tenemos dentro de los puntos A, B, C, D, sería el trabajo realizado. Este área es el trabajo realizado. Bien, cuando nos movemos en el sentido de las agujas del reloj, es trabajo positivo el que generaría una máquina térmica. Si fuera en el sentido contrario, tendríamos trabajo negativo, propio de un sistema refrigerante. Bien, ¿y cómo se calcula la eficiencia del ciclo de Carnot? Pues es muy fácil, se calcula. La fórmula es el calor aportado por el foco caliente menos el calor aportado por el foco frío partido del calor aportado por el foco caliente, que es lo mismo que si lo sustituyésemos por las temperaturas respectivas. La temperatura de foco caliente menos la temperatura de foco frío partido de la temperatura de foco caliente. Así, introduciendo estos datos, obtenemos la eficiencia del ciclo de Carnot. Pero ahora dejemos ya este ciclo de lado y pasemos al ciclo Otto, que es lo que nos interesa. Bien, y ahora pasemos a hablar del ciclo Otto. El ciclo Otto fue propuesto por Nikolaus August Otto en una fecha que os dejaré por aquí. Bien, funciona en 4 tiempos. Y los 4 tiempos son admisión, compresión, explosión y escape, los ya conocidísimos 4 tiempos de un motor de combustión. Bien, ¿y cómo funciona? Pues se podrían representar en esta tabla de presión-volumen. Y los 4 tiempos serían los siguientes. El primero, admisión, que estaría comprendido en esta recta, desde el punto A hasta el punto B. Teóricamente es una transformación isóbara, ya que como podéis ver se produce a presión constante. Y esta presión constante en el ciclo real no será así, pero veamos el ciclo teórico de un momento. A presión constante hasta que llega al punto B. De aquí el pistón, vamos a dibujarlo por aquí, pongamos aquí el pistón y estaría yendo desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Punto muerto inferior. Bien, en este trayecto sería comprendido entre el punto A y el punto B, una transformación isóbara correspondiente a la admisión. Después el pistón comienza a ascender desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Aquí se produce una transformación adiabática de forma teórica, ya que de forma teórica no se cede energía. Bien, el pistón pasa del punto muerto inferior al punto muerto superior, el volumen disminuye y la presión aumenta, hasta que llegamos al punto C. En este punto C sería donde teóricamente salta la chispa. Salta la chispa eléctrica producida por la bujía. En este punto, mientras el pistón está en el punto muerto superior con el mínimo volumen posible, salta la chispa y la mezcla explota de forma inmediata, instantánea, y la presión aumenta súbitamente. Aumenta súbitamente a volumen constante, cosa que en la realidad no será así. Pero bien, con este aumento súbito de la temperatura entramos en la fase de explosión. Después comenzamos a descender, aumentando el volumen y disminuyendo la presión, seguimos en la fase de expansión
y esta fase es adiabática. Bien, adiabática porque de forma teórica no se cedería energía con el exterior del cilindro. Y llegamos al punto C, pues al punto E. En el punto E acabaríamos la fase de expansión, el pistón pues vuelve a estar en el punto muerto inferior y comenzaríamos la fase de escape. Bien, se me olvidó deciros que esta sería la temperatura del foco caliente, justo en el momento en el que se suelta la chispa. La correspondiente temperatura del foco frío de la máquina técnica correspondiente a este ciclo sería el punto del escape, un punto en el que todavía cuando el pistón está en el punto muerto inferior, todavía tenemos cierta presión. Pero aquí, cuando se abre la válvula de escape, teóricamente la presión debería descender súbitamente sin que el volumen variase. Aquí entraríamos en la temperatura de foco frío. Por último, cuando la presión es igual a la atmosférica, el pistón vuelve a ascender desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Bien, en este punto el volumen desciende porque el pistón está ascendiendo, pero como los gases van escapando por la válvula de escape, la presión no variaría de forma teórica, por lo cual tenemos una transformación otra vez isóbara. Por lo cual, repasemos, tenemos la admisión que es isóbara, la compresión que es adiabática, la explosión que parte es isócora a volumen constante y parte es adiabática, y el escape que parte es isócora y parte es isóbara. Bien, y en el gráfico anterior se me olvidó deciros que la zona comprendida entre la compresión, explosión, expansión y la primera fase del escape representa un trabajo positivo, porque como podéis ver, fluye en el sentido de las agujas del reloj. Bien, ese es el ciclo Otto ideal. Ahora vamos con el ciclo Otto real. Bien, como podéis ver, las formas son mucho más redondeadas, parecen como dos salchichas aquí dibujadas en el gráfico. Bien, tenemos los mismos 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Bien, aquí podéis ver la fase de admisión que fluiría desde este punto por aquí hasta aquí. Bien, el pistón baja del punto muerto superior al punto muerto inferior. Como podéis ver aquí, el pistón realizaría este sentido, bajaría desde aquí hasta aquí. Bien, esto genera una zona de depresión. ¿Por qué? Pues bien, en el ciclo ideal, este proceso sería isóbara, sería una transformación isóbara, porque se produce a presión constante. Aquí no porque tenemos obstáculos para introducir el aire dentro del cilindro. Tenemos los colectores, tenemos el filtro de aire, tenemos la válvula de admisión y todo eso hace que el aire entre más lento de lo que el pistón desciende, por lo cual se genera una zona de depresión y entra menos aire del deseado. Bien, después llegamos al punto B, lo llamaremos el punto B, en el cual el pistón comienza a ascender desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, el volumen disminuye y la presión aumenta. Bien, al disminuir el volumen, la presión aumenta. Pero como partíamos de una presión inferior a la ideal, llegaremos a una presión de explosión inferior a la ideal. Aquí saltaría la chispa. De forma ideal, esta transformación sería isócora, se produciría a volumen constante. Aquí no es así, por 2 motivos. El primero, porque la mezcla no se introduce de forma tan pulverizada, no se introduce la gasolina tan pulverizada dentro del cilindro como para que la explosión pueda ser tan rápida. Y segundo, porque hay pérdidas producidas por la refrigeración y por otros muchos sistemas hay pérdidas de calor que hacen que la explosión no sea tan rápida. Por lo cual, lo primero, hay variaciones de volumen. Y lo siguiente, la chispa tiene que saltar un poco antes, por lo que os he comentado, porque la explosión no es tan rápida. Por lo cual, si saltase más tarde, no toda la mezcla se quemaría, lo que produciría graves pérdidas de eficiencia. Por lo cual se produce un avance de encendido. Por lo cual, si la chispa debería de saltar aquí, pues salta unas cuantas fracciones de segundo antes. Por lo cual, ese es el avance de encendido. Una vez que salta la chispa, la presión aumenta, el volumen varía. Bien, cuando llega la presión a su punto máximo, el pistón comienza a descender desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Una transformación que en teoría es adiabática. En la práctica no, porque se producen ceses de calor debido a la necesidad de refrigerar el motor
y a que todo el motor es conductor del calor, por lo cual el calor sale al exterior en gran parte. Esta transformación en la realidad no es adiabática. Y después llegamos al punto donde el pistón está en el punto muerto inferior y necesitamos expulsar los gases de escape. Se abre la válvula de escape y teóricamente la presión debería de descender de forma isócora, deberían de salir los gases de forma isócora, cosa que en la realidad no es así, porque los gases no tienen esa capacidad de salir tan rápido, por lo cual el pistón ya se está moviendo cuando la presión vuelve a ser la atmosférica. Bien, y aquí en este punto, cuando el pistón comienza a ascender desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, el ciclo ideal nos dice que debería de suceder de forma adiabática, de forma isóbara. Esto no es así, porque igual que en la admisión, las válvulas de admisión nos impedían introducir aire, en la fase de escape, las válvulas de escape nos impiden sacar el aire, por lo cual tenemos una zona de sobrepresión, por lo cual la presión en la fase de escape es mayor a la atmosférica. Así tenemos esta gráfica que pueden parecer dos salchichas, pero en realidad no lo son. Bien, como podéis ver aquí, este ciclo fluye en el sentido de las agujas del reloj, por lo cual aquí tendríamos trabajo positivo. Pero por contra este fluye en el sentido contrario a las agujas del reloj, por lo cual aquí tenemos trabajo negativo. Bien, este trabajo se restaría al trabajo positivo, generando el trabajo que nos dará al final el motor. Bien, como podéis ver, reduciendo esta fase, esta zona, reduciendo esta área de trabajo negativo, podremos aumentar el trabajo total que nos proporciona el motor. Lo mismo, aumentando esta zona de trabajo positivo, conseguiremos aumentar el trabajo que nos da el motor. Por lo cual, si introducimos sobrealimentadores que nos dan más presión en este punto, conseguiremos aumentar todo este área, trabajando a más presión, lo que nos dará más trabajo. De ahí la incorporación de sobrealimentadores y turbocompresores. Y luego tenemos otras formas de reducir este trabajo, como pues lo mismo, los sobrealimentadores o abrir más el paso del aire a la hora de entrar el aire en el cilindro, incluyendo más válvulas, una distribución variable y otros muchos sistemas, tanto para admisión como para escape. Todo esto y muchos más trucos que incorporan los ingenieros en los motores consiguen que el trabajo que nos entrega el motor sea mucho mayor. Bien, y ahora por último nos tocaría hablar del rendimiento, el rendimiento del ciclo Otto. El rendimiento en cualquier máquina es lo que obtenemos partido de lo que nos cuesta. Bien, aquí tenemos que el rendimiento de una máquina de ciclo Otto sería el cociente de el trabajo entre el calor aportado en el foco caliente, es decir, el trabajo que obtenemos partido de el calor que nos cuesta. Por lo cual, si consideramos el trabajo como una diferencia entre los calores, tendríamos que el rendimiento es igual al calor aportado por el foco caliente menos el calor aportado por el foco frío entre el calor aportado por el foco caliente, que es el rendimiento que vimos antes en el ciclo de Carnot. Esto es el rendimiento de cualquier máquina térmica. Bien, así que esto es todo. Esto es toda la explicación que os quería dar por hoy de cómo funciona un motor de gasolina, un motor de ciclo Otto. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis entendido y solo me queda deciros que hasta el próximo vídeo.